¿Alguna vez han tenido la sensación de haberse adelantado a su época con una idea o conocer algún emprendedor que diga en algunos lugares que él tuvo esas ideas antes de que una empresa que está triunfando lo haga? Creo que era muy común, ¿no? Decir, oye, yo inventé Facebook antes. Oye, a mí ya se me había ocurrido esto de PayPal antes. Y la verdad es que sí, o sea, normalmente tenemos muchas ideas por día y son pocos los que las ejecutan y triunfan. Pero el sentimiento de haberse adelantado a su época es un sentimiento muy real. Y yo creo que en todos los foros de emprendedores nos vamos a topar con gente que tiene una historia para contar. Una historia de cómo ellos tenían ese feature, cómo ellos tenían ese producto, cómo ellos habían pensado en eso antes que alguien más. O que alguien que ya lo está haciendo lo hiciera. Y deberíamos ir a terapia, la verdad. El sentimiento es muy real, pero tenemos que reinterpretar la historia para no quedarnos estancados ahí y poder aprender de esa lección de habernos adelantado a nuestro tiempo. Porque hay una lección muy valiosa en eso, que te va a ayudar en tu siguiente emprendimiento a no desarrollar tantos features a la vez y tener un proceso de desarrollo de continuous delivery, continuous integration, siempre con un proceso de validación. Esa es la más grande lección que podemos obtener de ahí. Pero en este podcast lo que vamos a explorar es por qué tenemos ese sentimiento. ¿Para qué? Para poder trabajar con eso que traemos y partir de ahí y mejorar y cometer menos errores. Y hay casos que son muy críticos, ¿no? O sea, la verdad, imagínense cómo se sintió todo el equipo de Microsoft que gastó millones de dólares en el lanzamiento de esa Palm y que tan solo unos años después, un dispositivo que se parecía bastante, era igual de feo, un BlackBerry, se vuelve tendencia. El cómo lo vendieron es muy importante. ¿Cómo comunicas la idea? Porque cuando trabajamos, desarrollamos la idea y vamos creando un contexto entre nosotros y nuestro equipo. Y entre más complejo se vuelve ese contexto, entre más ideas lo conforman y más justificaciones tenemos del mercado, más difícil es comunicárselas al mercado al final. Porque el mercado no quiere tus justificaciones. El mercado quiere verlo, quererlo y comprarlo. El mercado siempre quiere querer algo y no es racional. Es un tema de querer. O sea, está raro. Esta gente de Microsoft, para los que no recuerdan, este dispositivo era una cosita gris con una pantalla y te prometía una computadora en tu bolsillo. A diferencia del aparato que era cuadradito, así con una pantallita y un chorro de botones igual, que se llamaba BlackBerry, que lo que te prometía era comunicación con tus amigos. Después llegaron todos los features de productividad y de cómputo que tenía Palm, luego los vimos, pero el gancho para entrar fue la comunicación con tus amigos gratis. ¿Por qué? Porque tienen ese concepto del BlackBerry Pin. Oye, pero que Palm no se podía comunicar entre sí. Sí, podían usar correo electrónico. Pero la mensajería instantánea se volvió más interesante. Y lo volvió además deseable y un nicho de, ya traes tu BlackBerry. Es como estatus un poquito. Y eso siempre jala. No es la única estrategia para lanzar un producto, pero siempre ayuda. BlackBerry empezó a ver su fin cuando iPhone, con una interfaz completamente innovadora, colores muy brillantes y una promesa de estilo, libertad, música y ser muy cool, le empezó a ganar el mercado. Y con ideas que ya tenía BlackBerry, porque sale el iMessage, que era un emulador del BlackBerry Pin, y sale con la cuestión de hacerlo deseable y gana mercado fácilmente. Producción. Perdón, aquí el equipo de producción empezó a tener problemas técnicos. Llega iPhone y les come el mercado. Y después, iPhone incluye con la Apple Store, incluye todas las funcionalidades de productividad que Palm nos prometía y toda esa libertad para trabajar donde tú quieras, que nadie quería, en tu celular. Al final, aquí estamos, trabajando desde nuestro celular,
contestando correos, contestando mensajes, con el trabajo en nuestras casas, en nuestras vacaciones y en todos lados. Pero estos productos que se popularizaron no nos vendieron esa idea, que era lo que vendía Palm. No es que Palm se haya adelantado al mercado, es que la promesa de usar el producto a nadie le parecía atractiva. Ahora, ¿tenemos esa promesa en la vida real? Pues nadie te la promete, es la consecuencia de tener esos dispositivos con poder de cómputo en el bolsillo. A mí me pasó personalmente en un proyecto que se llamaba Paycomer, que nos adelantamos o nos generó el sentimiento de habernos adelantado al mercado de los medios de pago, porque mucho antes que PayPal se pudiera integrar con plataformas de redes sociales, nosotros ya lo hacíamos. Teníamos una liga que te abría un pop en nuestros productos de Facebook, en un post de Facebook, ni siquiera había productos, en un post, y podías pagar a través de ahí. Y le avisábamos al dueño, bueno, al vendedor, que se había pagado el producto anunciado en un post y que lo enviara. Era algo muy sencillo. Abusando de que en la época los navegadores no eran muy seguros y te permitían abrir sitios cross-site scripting y una bola de cosas que ahora sería imposible por el CORS y otras medidas de seguridad que existen. Lo que nos llevó al fallo en nuestro producto no fue que la idea no fuera buena o que la gente no estuviera lista para tenerlo. Los que no estaban listos para ofrecerlo éramos nosotros. Teníamos el concepto en la cabeza, teníamos mucho contexto, muchas justificaciones de por qué la gente lo necesitaba, pero era demasiado robusta la idea para comunicarla en una ad, para comunicarla brevemente. Teníamos que dar muchas explicaciones. No sabíamos cómo hacerlo. Además, en la época había muchos concerns de las compras en Internet y los que no se adelantaron su tiempo, que en realidad se adelantaron tanto como los demás, fueron los que sí supieron explicar por qué era seguro, por qué era conveniente y nosotros no lo hicimos. Aún así, duré muchos años con el sentimiento de haberme adelantado a la época y decir, la gente no estuvo lista para mi producto. Y era una forma de ayudarme a llevar a sobrellevar el fracaso de la startup. Que no, al final no fue un fracaso, pudimos hacer un buen exit, se vendió un banco local y no hubo desperdicio. Pero el sentimiento de que pudimos haber hecho algo mucho más grande siempre va a estar ahí. Ahora, quiero explicarles cómo debemos o cómo capitalizar las enseñanzas de esto y tal vez cómo prevenirlo un poquito. En materia de prevención, tenemos que entender un concepto muy político que se llama ventana de Overton, que es el que te dice, es un concepto que dice que una civilización o un grupo de personas o una sociedad puede hablar de ciertos temas y hay temas que no los puede hablar, ya sea porque los han olvidado, porque están censurados, porque no los han descubierto o porque simplemente son temas tan novedosos que no están homogéneamente distribuidos entre la población y no se entienden. Ese es el caso de las ideas avanzadas, porque no es conocimiento olvidado, porque no es conocimiento que aún no es cubierto y porque no es, o a veces sí, conocimiento censurado. Pero lo que es conocimiento mal distribuido. Por eso los procesos de validación continua nos ayudan a ir creando ese mercado. La validación no son pruebas ni de aceptación de cliente, ni son pruebas de funcionamiento. O sea, es decir, vamos a validar si funciona la idea y hacer 2 pruebas del equipo de desarrollo y decir si funcionó. Eso no es una validación. La validación es un proceso largo en el que enfrentas tu producto al mercado y empiezas a recibir feedback y empiezas a entender cómo la gente lo entiende y cómo la gente lo usa. Porque nosotros hacemos el producto y la gente decide cómo utilizarlo, como Twitter. Nadie se imaginaba que una herramienta de texto, de microtexting, iba a terminar siendo una herramienta clave en las revoluciones árabes allá por Egipto. Y que iba a terminar siendo utilizado por celulares satelitales y todo eso. Entonces, la validación es de entregar el producto a la gente, poner atención. Para eso hay que crear comunidades. Tú no llegas y lo sacas un ad y esperas a que 2 personas lo usen. Tienes que empezar a hacerle, como lo hizo Square, por ejemplo. Sale Square, que era un medio de pago que se montaba al jack del teléfono. Toda la industria de pagos, desde los bancos hasta los creadores de terminales bancarias, dijeron, eso es inseguro. Ellos lo sabían. Y ellos mismos pusieron todas las medidas de seguridad después. Pero la idea de salir y cobrar con tu celular así directamente
la tenían que validar. Empezaron con bazares en ciertas zonas de Estados Unidos, bazares que se fueron haciendo populares, y la gente iba de uno en uno recomendando el producto, y no estaba en el mercado, sino que tenías que aplicar y te daban uno y te enseñaban cómo usarlo y te monitoreaban y te hacían sentir que eras parte de algo, porque en realidad formabas parte de algo, de todo el equipo de validación y de todo el equipo de producto de Square. Por otro lado, es que los features, no debes de llenarte de features. Te tienes que quedar con el feature que has validado y luego el otro y luego el otro. Cada feature tiene que tener un ciclo de vida. Ese ciclo de vida va del desarrollo, pruebas, validación y luego ya sea que lo vas a extinguir porque no pasó la validación o cierto nivel de rentabilidad. Tiene que producirle algo a la empresa. Puede ser ingresos o puede ser engagement o puede ser algunos de tus indicadores a la alza. Si no te genera ningún indicador a la alza, lo cierras. Y no hay vergüenza en eso. Podemos acordarnos del caso de Google Buzz, que fue el Twitter de Google, que salió y desapareció, o Google Circles, que fue el Facebook de Google, que salió, desapareció, y muchos otros productos de Google, principalmente. Yo creo que es alguien que cierra productos muy bien. Otro caso muy grave fue Windows Phone. Ya una versión de Windows para smartphones salió, gastaron millones de dólares, compraron Nokia, no rindió frutos, lo cerraron. Entonces, no hay problema con eso, no. Y sobre todo, que al ir trabajando el software y los productos digitales de esta manera, nos vamos a topar con que esos sentimientos de culpa, de hubiera, de me adelanté a mi tiempo, se acaban. Y lo que empiezas a obtener es información valiosa que te va a ayudar en tu proceso como emprendedor, como CEO, como CTO, lo que estés desarrollando, el puesto que estés desarrollando, para que tu próximo emprendimiento sea más fácil. Y esos son los temas que queremos estar hablando en este podcast, temas que nos ayuden a aprender a convertir los sentimientos y las lecciones en herramientas útiles para el futuro. Por ejemplo, para validar que tu idea no esté muy adelantada a tu tiempo, yo te recomiendo 2 libros. Uno es el de Continuous Discovery Habits y el otro es de Awesome CTO. Lo pueden encontrar las referencias en este podcast para que les pegue una leída y vean cómo se van manejando esas situaciones de acuerdo a estos 2 autores. Stefan Schmidt, que es el de Awesome CTO, y Teresa Torres, la autora de Continuous Discovery Habits. Si aprendemos de ellos, nuestros productos serán mejores. Muchas gracias por escucharme y los espero en el próximo episodio, donde estaremos hablando sobre Radical Simplicity. Cómo desarrollar software de una manera más simple, sin complicaciones y siempre validados por el mercado. Gracias. Esperamos que la edición